Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Leamos todos juntos, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Ok? Una vez más, dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Padre, gracias por esta palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo bendiga este sermón, este mensaje, especialmente personas que han de escuchar la palabra de Dios a través del internet y que todavía, Señor, creen en esta celebración. Señor, danos elocuencia, danos las palabras necesarias para poder expresar lo que tu palabra, la Biblia, nos enseña al respecto. Bendice el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de una manera especial oramos como iglesia por aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, que este día pueda ser un día de salvación para ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En el norte de América, Halloween, en América Latina, el Día de las Brujas o la fiesta de los muertos. Todo tiene que ver con la muerte. La celebración de Halloween, el Día de las Brujas, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con los espíritus. En Egipto se creía que la muerte era la partida para un largo viaje. Es por esa razón que cuando los egipcios morían, les ponían todo ahí en sus tumbas. Los encerraban con alhajas, con las mejores comidas, con los mejores trajes. Todo lo que ellos pudieran necesitar estando allá en ese lugar donde ellos iban a ese largo viaje. Y en más de alguna oportunidad incluso enterraban también a los siervos juntamente con estos grandes magnates por este largo viaje que iban a realizar. Todo comienza prácticamente hace 2000 años con lo que se conoce con los galos. Gran Bretaña, Irlanda, el norte de Francia, hoy en día. Se celebraba un festival inmensamente grande que se llamaba cabalmente el Festival Galo de Samhain. Y Samhain era el dios de la muerte. Lo celebraban el 31 de octubre porque en aquel entonces daban inicio el año el 1 de noviembre. Esa celebración marcaba prácticamente el inicio del frío, de la oscuridad, del decaimiento, es decir, el invierno, y siempre lo asociaban con la muerte del ser humano. Ahora, una celebración pagana. ¿Y por qué decimos nosotros que es una celebración pagana? Porque todo aquello a lo que se le rinde culto o adoración que no sea Jehová Dios, el Dios verdadero, es pagano. De acuerdo al punto de vista bíblico, y hemos recibido algunos emails de personas que nos preguntan acerca de esto, ¿no es cierto, Daniel? Y es por eso, nuestros puntos de vista son cristianos, son bíblicos, en base a lo que la palabra del Señor dice, y le decimos pagano por el hecho de que no le rinde adoración a Jehová como Dios. Ahora, yo quisiera en esta tarde darle algunas razones, tal vez 7 si tenemos tiempo, de por qué nosotros los cristianos no celebramos el día de Halloween. ¿Por qué los cristianos no celebramos el día de Halloween? Y la primera razón, hermanos, es porque Halloween no es una celebración cristiana. Nosotros, la iglesia evangélica, celebramos la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor nos hace recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Celebramos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin la resurrección de Cristo nuestra fe es vana. Cristo venció la muerte a través de la resurrección. Celebramos en Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Celebramos cosas que tienen que ver con la palabra del Señor. Y a veces se nos hace difícil, especialmente con nuestros niños. Yo le contaba a los hermanos el viernes en la casa de oración que mi hijo Timmy, de 6 años apenas, yo lo fui a traer a la escuela un día de estos y él me decía, papi, dice, nosotros creemos, dice, en Christmas. Y le digo, sí, creemos en Christmas. Bueno, dice, y nosotros creemos también, y él, el pobrecito,
dice, y creemos en Christmas, dice, y creemos también, dice, en la Navidad. Es la misma cosa. Entonces me decía él, y no podemos creer en tres cosas, porque yo quiero creer también en Halloween. Claro, porque él es un niño. ¿Ve? Y de eso quiero hablar más adelante. Él es un niño. Pero la primera razón por la que nosotros los cristianos no celebramos es porque no es una celebración cristiana, amados míos. Por un lado, y le voy a explicar otras situaciones más adelante. Ahora, yo sé que hay iglesias que no les importa, hay iglesias que van y celebran y hacen lo que ellos quieren, pero tenemos que basarnos en la palabra del Señor y tener mucho cuidado. Somos nosotros los padres de familia los que tenemos que guardar el corazoncito de nuestros hijos y tenemos que enseñar lo que es cierto y lo que no es cierto también. Entonces, repito, no es una celebración cristiana. Jesucristo, a la hora de la Santa Cena, Él dijo, haced esto todas las veces que la comieres en memoria de mí. De tal manera que nosotros los cristianos no celebramos Halloween porque no es una celebración cristiana. En segundo lugar, los cristianos no celebramos Halloween porque es una exaltación al espiritismo y a la comunicación con los muertos. El día de mañana, lunes 31 de octubre, eche usted un vistazo a los talk shows por televisión en prime time y se va a dar cuenta a quienes están entrevistando. Se va a dar cuenta que entrevistan el día de mañana a los principales espiritistas del mundo. Entrevistan el día de mañana a las principales brujas. ¿Sabe a quién más entrevistan? A los ateos. Usted lo va a ver. Yo no sé el día de mañana, y estuve tratando para este mensaje de buscar el día de ayer y esta mañana, incluso en el internet, a quién iba a tener Larry King el día de mañana, porque siempre cuando se presenta una cosa como esto, invitan a un espiritista a su programa. Y no solamente eso, ellos piden que personas hablen por teléfono en ese instante, personas que quieren saber acerca de personas que ya murieron. Y alguien habla por teléfono y dice, mi madre murió hace 3 meses y yo quisiera comunicarme con mi madre. Y lo utilizan a él como un medium, como una forma de poder comunicarse con esa señora que murió hace 3 meses. Y el hombre, el espiritista, comienza a decir, tu mamá está en un lugar de paz y de tranquilidad y de serenidad. Dice que no te preocupes, dice que cuides el gatito que tienes en tu casa. Y la otra mujer comienza a llorar. Dice, sí, es ella. Mis queridos y amados hermanos, la palabra de Dios dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De tal manera que la Biblia, la palabra del Señor enseña que nadie puede salir del sepulcro. Cuando una persona muere, hasta ahí llegó la situación, amados míos. Si usted es de las personas que dicen, no pastor, yo creo en los espíritus, yo creo que fulano de tal un día se levantó y fue y me apareció. Mire, yo he escuchado todo lo que a usted se le ocurra. Yo he escuchado y les he comentado a ustedes de una familia que dijo, pastor, un día murió fulana de tal. Y resulta que ella todos los días a las 9 de la noche lavaba los platos. Y ella se murió, el siguiente día nos fuimos a acostar bien temprano porque estábamos bien cansados y dejamos todos los platos sucios. Y a la hora de las 9 de la noche escuchábamos ruido nosotros ahí en la cocina. Pero no hicimos caso. Cuando nos levantamos el siguiente día, los platos estaban lavados. ¿Y usted qué cree? Yo pienso que fue la fulana la que vino a lavar los platos. Y le digo, qué interesante. Y ojalá que venga todos los días a lavárselos. ¿No es cierto? ¿Y usted qué dice? ¿Cree o no cree? Hay momentos en la vida donde vamos a tener que decidir entre nuestras emociones y esta bendita palabra de Dios. Y la Biblia enseña claramente que de la manera que está establecido para los hombres, mueren una sola vez y después de esto el juicio. De tal forma que, como decía mi abuela, son los vivos los que asustan, no los muertos. Son los vivos. Cuando alguien se va a morir o alguien bromea con usted y le dice, cuando yo me muera voy a venir de noche y te voy a venir a jalar las patas. ¿Alguna vez le han dicho eso? Te voy a venir a hacer cosquillas. Esa es la falsedad más grande que puede existir. El día que esa persona estire las patas, el día del último estirón, hasta ahí llegó todo. Ninguna persona puede regresar. Quiero decirte que yo tenía quizás como 6, 7 años de edad. Y en mi casa, donde yo vivía por lo menos, había una señora que era beata, católica. Esta señora andaba poniendo velas por todas las esquinas. Y llegaba a hacer rezos en mi casa con mi abuela, antes de nosotros conocer a Cristo como Señor y Salvador. Una señora bien pequeñita, que vestía hasta la punta del pie.
Y siempre andaba haciendo rezos y andaba con unas cosas en su mano, que andaba siempre haciendo oraciones y cosas por el estilo. Esta señora murió. Yo era un niño apenas. Y yo recuerdo, y tengo tan presente como si fue ayer, que una noche yo me levanté para hacer mis necesidades psicológicas, como dijo un amigo. Y hermanos, yo tengo tan presente que cuando yo iba de camino, yo vi a la señora. Yo la vi a la señora y se había muerto hace una semana. Patita, ¿para qué te quiero? Ahí mismo salí corriendo de regreso para mi cama. Y no pude dormir el resto de la noche. El siguiente día en la mañana le dije a mi mamá, mamá, fíjese que la señora, María Mejía se llamaba, fíjese que la señora se me apareció. Yo la vi. Y mi madre, tan creyente, me dijo, no seas tonto, hijo. Me dijo, la señora ya se murió, ya la enterraron, olvídate de eso. Digo, pero es que yo la vi. Yo creo que pasé quizás como 3 meses que no me levantaba a medianoche. Por miedo. Y la primera vez que me levanté con la imagen de la señora en mi mente. De que me podía aparecer. Pero yo decía, no, la señora se murió, la señora se murió. Y ahí en el baño y la señora se murió. Y se murió porque se murió. Y está muerta la señora. Ahora, con el correr de los años, yo me pregunto qué fue lo que sucedió. Llámele lo que usted le quiera llamar. Pero esta palabra me dice que de la manera que esté establecido, ¿por quién? Por Dios, que los hombres mueran. Y después que mueren, el juicio, amados míos. Después que mueren el juicio. ¿Por qué nosotros los cristianos no celebramos Halloween? Porque Halloween es una exaltación a la adivinación, es una exaltación al espiritismo y a la comunicación con los muertos. Ahora, quiero decir algo. Una vez una persona vino después de un culto como este y me dijo, mire pastor, usted dijo eso, pero usted se equivoca. Porque yo estuve, y me dijo, en el país en el que había estado, y fui y busqué a una persona que es espiritista, y yo logré tener comunicación con mi padre. Cuando mi padre falleció, me dijo él murió enojado conmigo. Y cuando él falleció, me quedó un gran dolor en mi corazón. Yo quería comunicarme con mi padre. Yo ansiaba comunicarme. Y yo viajé a ese país porque me habían dicho que ahí ese espiritista era verdadero. ¿Y qué pasó? Fui. ¿Se comunicó con su padre? Sí, hablé con él. Y me perdonó a través de ese medium con el que hablé. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Sabe qué es lo que pienso? Que usted habló con un demonio. Eso es lo que pienso. Porque espíritus demoníacos existen, de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, recuerde, los conceptos que yo le estoy dando son conceptos basados en la Biblia, basados en la palabra del Señor. Usted podrá creer lo que usted quiere, especialmente si usted es una persona que está siendo atormentada por el recuerdo, atormentada por las emociones que tuvo con su papá o con su mamá. Yo conozco a un hermano que él fue a Guatemala y se enojó con su mamá por una herencia. Porque la mamá quería dejar la herencia de una forma, él quería que la dejaran de otra, y para colmo el hombre se le salió la caja de lustre y le dijo 3 cosas feas a su mamá y se vino. No había terminado de llegar aquí a Vancouver cuando se había muerto su mamá. Y el hombre vino y yo, ¿y cómo puedo hacer? Pastor, ayúdeme. ¿Qué se puede hacer? Una vez la persona se muere, se muere. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. De la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto ya no hay más nada. Los galos, los que iniciaron esta celebración, creían que el dios Samhain, que es el dios de la muerte, permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas en el día de las brujas, en el día de Halloween. Por eso es que la gente se quedaba esperando, porque decía que el espíritu del fulano que falleció va a venir a la casa en este día. Nosotros no creemos en esas cosas, amados míos. Nosotros sabemos que nuestro futuro está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y mira, una vez usted se encuentra ante la presencia del Señor, ¿qué va a andar acordándose de venir a jalar las patas a nadie, mi hermano? Vamos a estar ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Qué vamos a querer venir a dar visitas aquí a la tierra? La Biblia no habla de eso en ninguna manera. En tercer lugar, Halloween es una exaltación a Satanás y a sus demonios. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:10, si usted quiere buscarlo. Eche un vistazo, por favor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Vamos a ver lo que dice la palabra. En muchos países, grupos satánicos usan esta noche, la noche de Halloween, para un culto especial dedicado a Satanás el diablo. Y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados. Y esto es una cosa terrible, amados míos. Niños que han sido secuestrados y utilizados como víctimas.
ofrecidas en una noche de lujuria, de drogas, de alcohol y toda clase de desenfrenos en estas llamadas misas negras. Mire lo que dice la palabra de Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Si usted escuchara en alguna oportunidad algún brujo que se convirtió al Evangelio, que se convirtió a Cristo, y usted escucha las atrocidades que esta gente hacía. Yo conocí hace muchos años a una persona que se entregó a Cristo, y ese hombre, los primeros 10 minutos había que estar cantando coritos y coritos porque el hombre no podía hablar. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba al acordarse de todo lo que había hecho por servirle a su amo Satanás el diablo, y cosas bien delicadas. Él no podía decir de niños que se iban a robar y después aparecían muertos, y cómo los habían utilizado en sacrificio y los habían enterrado. Es una cosa terrible, no tiene idea usted, para que nosotros los hijos de Dios salgamos ese día a celebrar algo que solamente le incumbe a Satanás el diablo. Por eso los cristianos no celebramos Halloween. En mi casa, ninguno de mis hijos los hemos mandado a la escuela el día que celebran Halloween. Les hemos explicado y les decimos, somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero es que ellos son niños, sí, pero usted ya está viejo y debería usar el cerebro y darse cuenta que si somos cristianos y somos hijos del Señor, no vamos a estar sirviendo a dos señores. Yo he llegado a la casa de una familia cristiana, faltando una semana para celebrar Halloween, y he visto los disfraces colgados en las paredes, listos para que los hijos los utilicen el día de Halloween. ¿En qué estamos entonces? ¿O amamos a Dios o amamos al diablo? ¿O adoramos a Dios o adoramos al diablo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que definirnos en este tipo de cosas. Pero es que los niños son niños, sí. Los niños son niños, y nos dio a nosotros como padres para que los eduquemos. Ellos no pueden pensar por sí mismos. Hay niños que hacen ciertas maldades pensando que las cosas están buenas, pero para eso estamos los padres, para guiarles en esta situación. No podemos permitir todo tipo de situación. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Comencemos en el 10 otra vez. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Pon atención mañana por televisión. Porque es, escucha esto, abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Yo no quiero hacer nada que sea abominación a Jehová. Yo no quiero participar en ninguna cosa que sea abominación a Jehová. De ninguna manera. Por eso no lo celebramos, porque es una exaltación al diablo y a sus demonios. Los espiritistas dicen que es el día más apropiado para ofrecer misas negras. Es el día más apropiado para las iglesias satánicas, que recuérdese que aún aquí en Canadá y en Estados Unidos están permitidas iglesias satánicas. Se ha hablado muchísimo de la isla de Victoria, y ya no se diga países que practican la santería en gran manera. Número 4. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque los disfraces tienen una connotación satánica. Mira, amados míos, durante las celebraciones de Halloween, o más bien de la fiesta de los muertos, al dios Samhain, la gente se vestía de trajes hechos de piel de cabeza de animales e imitaban sus movimientos y sus gruñidos. Y luego más adelante comenzaron a disfrazarse de una forma horrible. Eche un vistazo a los disfraces de Halloween y se va a dar cuenta. Son cosas horribles las que esta gente presenta. ¿Por qué? Porque la mentalidad era que si ellos se disfrazaban igual que los demonios, si se disfrazaban igual que los espíritus, entonces los espíritus no les iban a hacer nada a ellos. Por eso se disfrazaban de esa manera. Ahora, en la Biblia, el disfraz tiene connotaciones satánicas. Por ejemplo, Saúl se disfrazó, ¿recuerda usted? ¿Pero por qué se disfrazó Saúl? Para engañar a una divina, a la divina de Endor. Por eso fue disfrazado Saúl. Satanás, dice la palabra del Señor, que se disfraza como un ángel de luz. La mujer de Jeroboam también se disfrazó. Un profeta también se disfrazó para sentenciar a Acab. Acab murió disfrazado. Josías murió disfrazado. Ese disfraz siempre manifestaba una connotación completamente fuera de orden. Al contrario, la Biblia dice que nos vistamos y que nos vistamos de Jesucristo. Además, ¿qué disfraz necesita usted? Y yo. Número 5. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? Porque Halloween no exalta a Dios.
Deuteronomio 10:20. Mire lo que dice este versículo, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. ¿Qué dice? A Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás. A Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Si esta fiesta no exalta a Dios, nosotros no tenemos nada que ver con estas fiestas. En lo absoluto. Hace años en los Estados Unidos, mira, esto crea mucha maldad. Vivimos en un mundo malo. ¿Recuerda usted que hace años le dieron a unos niños dulces envenenados? Le metieron veneno en los dulces. Ahora, ¿sabe usted que supuestamente todas estas personas que llegan a su casa, tocando la puerta, buscando dulces, si usted no les da, ellos dicen un palabrerío? ¿Sabe qué es lo que significa ese palabrerío? Una maldición para esa casa. Eso es. Ellos salen a maldecir. Hermanos, ya en un principio nosotros no hallábamos qué hacer, porque imagínate estar abriendo la puerta, cuando tocaban la puerta, decir, no tenemos dulce, y decían un montón de barbaridades, las personas. Después de eso, un rotulito, ¿verdad? No tenemos dulces acá, y tocaban la puerta, y venían para la ventana para ver si es cierto que no había nadie. Después de eso decidimos mejor salir ese día, vamos a comer a algún lugar, vámonos a hacer alguna cosa para evitar tener que estar. Recuerdo una vez viviendo en Zurich, que vinieron unas personas y se enojaron, los señores, no los niños, los señores se enojaron porque no teníamos dulces para ellos. Va, chulada. Yo sé que es difícil, pero vuelvo a repetir, Halloween no exalta a Dios, al contrario. Y no es bueno en ninguna manera que nosotros los cristianos estemos celebrando cosas como esas. Ahora, te quiero explicar algo más. La razón número 6. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 4, versículo 5. Antiguo Testamento, busque por favor Miqueas. El capítulo 4, versículo 5. La primera razón que mencioné por la cual nosotros no celebramos Halloween es porque no es una celebración cristiana. En segundo lugar, porque exalta el espiritismo y la comunicación con los muertos, y la Biblia dice que de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En tercer lugar, porque esta fiesta de Halloween es una exaltación al diablo y a sus demonios. Número 4, los disfraces en la Biblia tienen una connotación satánica, diabólica. Número 5, Halloween no exalta a Dios, al contrario. Se habla mucho acerca de demonios. Y ahora los disfraces mejor vistos son los disfraces que más terror causan. Y número 6, si el mundo celebra Halloween, los cristianos no. Dice la palabra, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Note que Dios está con D minúscula. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, hermano mío. Nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Yo recuerdo que ese día que estuve en esa casa y vi los disfraces colgados en las paredes, yo hablé con la mamá, porque el esposo no estaba, y le digo a la hermana, le digo, ¿y esto qué es? Dice, es que mis niños, como ya viene el Halloween y esto y lo otro, entonces para que participe. Yo le digo, hermana, nosotros somos cristianos, nosotros no participamos de estas cosas. Y ella me contestó, ay pastor, pero estamos en Canadá, me dijo. ¿Estamos en Canadá y qué? El mundo pasa y sus placeres, hermanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto no cambia. Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. El cristiano no cambia sus costumbres solo porque cambiamos de país. Al contrario, atesoramos esta palabra bendita en nuestro corazón y queremos cumplirla donde quiera que estemos. Por eso, claramente dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, ay, déjelos. Nosotros no podemos ir a meternos a un templo donde se adora al Buda y querer cambiar la mentalidad de esta gente que está metida en ese lugar. Los hindúes que estamos rodeados, muchísimos de ellos, tienen sus templos donde adoran cantidad de dioses, pero cantidad de dioses. Quiere decir que porque la gente hace ese tipo de cosas, las vamos a hacer también nosotros.
Por eso claramente dice la Escritura, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Me gusta eso. Es decir, no vamos a cambiar lo que hemos creído porque adoramos a Dios, amamos a Dios. Y no importa si esta sociedad en la que nosotros vivimos quiere lanzarse hacia el paganismo o hacia el secularismo o materialismo, como usted le quiera llamar. Nosotros hemos creído en Jehová. Hemos creído en Dios y vamos a mantener nuestra fe en el Señor Jesucristo hasta donde nosotros podamos llegar con ello. Entonces, hermano, si el mundo lo celebra, nosotros no. Pastor, pero ¿cómo le explico al niño? Yo sé que es difícil. Yo sé, a mis hijos le mandaron a pedir dinero hasta para comprar las calabazas. Ahora, yo no estoy en contra de que su niño, claro, si está en clase y lo ponen a cortar la calabaza, ¿qué podemos hacer nosotros? Ni cuenta nos damos cuando hacen eso. Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, recibimos un papel donde dice que el día de mañana tenía que presentarse él con su disfraz. Nosotros no. Digo, esa es nuestra familia. ¿Ok? Disfraces de Spider-Man, ahí tiene, que se lo ponga en la casa y que brinque si quiere. Tiene su disfraz ahí de dinosaurio, que dé vueltas también si quiere. Pero le explicamos, no, porque esto no adora a Dios y nosotros somos cristianos. Y eso no adoran al Señor. Claro, es difícil para ellos entenderlo, pero no para nosotros. Ahora, si nosotros tenemos conocimiento de causa, y a pesar de tener conocimiento, hermanos, hacemos estas cosas, entonces nos convertimos en necios. Nos convertimos en necios. Y cuando le vengan las pruebas, y cuando le vengan los problemas, y cuando tenga problemas con sus hijos, metidos en una gran cantidad de cosas en el mundo, no me venga a decir usted que no sabe por qué. No me venga a decir que no sabe por qué. Yo estaba escuchando a este hombre, Robert Shapiro, este eminente abogado en los Estados Unidos, que perdió a su hijo hace unos días por haber probado una media tableta de esa droga éxtasis. Media tableta probó. Jovencito de 19 años, un archimillonario en los Estados Unidos. Media tableta de esa cosa que está bien común en las discotecas hoy en día. Y le escuché decir a él que el 90% de las high schools en los Estados Unidos, los jovencitos ya probaron un tipo de droga. Hermanos, 90%. Pero si también los hijos de los cristianos asisten a una high school también. ¿Qué significa eso? No me diga que solamente el 10% de los que asisten a una high school son cristianos evangélicos. Quiere decir que dentro del 90%, ahí van nuestros hijos también. A mí me pareció un poquito dura la aseveración de este hombre. ¿Pero por qué? Simplemente porque todos lo hacen. No importa, hay una probadita. No, Señor. Muestre los principios cristianos. Somos hijos de Dios. Nosotros no practicamos estas cosas. Y mira, Dios, tú eres un hijo del Señor. Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Si tú lo has recibido a Él como Señor y Salvador, Dios te va a castigar. Recuérdate que hemos hablado de las famosas 3 disciplinas. La primera disciplina es la disciplina del hogar. Los padres imponemos disciplina y hay hijos que les vale la disciplina de los padres. Después de la disciplina de los padres viene la disciplina de la vida. Son aquellas cosas que te suceden en la vida que tú te preguntas ¿y por qué? ¿Y por qué me habrá pasado esto si yo he sido tan bueno? ¿Y por qué me habrá pasado aquello si yo he sido de esta forma o he sido de la otra? Disciplina de la vida. Y la tercera, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, viene la disciplina de Dios. Es decir, usted va a llegar hasta donde usted quiere. No, usted va a llegar hasta donde Dios le permita llegar. ¿Por qué? Porque Él dice que el que toma por hijo, lo castiga. Y Dios castiga. Que no le quepa duda. Entonces no venga a decir, más adelante, yo he conocido personas que son bien liberales en su manera de pensar. Hace tiempo conocí a una familia bien liberal en su manera de pensar. No, que el cristianismo tiene que ser bien abierto, que el cristianismo tiene que ser aquí. Y le digo, yo entiendo eso, pero este libro pone límites también. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Después de eso los hijos se le metieron en problemas de droga y la hija a muy temprana edad se le fue a vivir con un chamaquito. A bien temprana edad. Y pastor, quiero que usted me ayude, que mire que esto. Y le digo, ¿y no que es liberal pues? Así hacen las cosas en Canadá, ¿por qué se aflige? Mi hija necesita ayuda. Yo creo que quien la necesita es usted, señora, no su hija.
Porque usted les enseñó a ellos lo que usted cree. Y ahora, claro, porque usted lo ve pasar con otras gentes, pero como le está pasando a usted, ahora se preocupó. Si el mundo lo celebra, los cristianos no. Ahora quiero mostrarte un versículo más, y esta es la razón número 7. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y no es maravilla. ¿Qué dice? Lea, por favor. Porque el mismo Satanás, ¿qué dice? Ahí apareció un disfraz, mire. Ahí apareció un disfraz. ¿Quién es el que se disfraza entonces? El diablo. Y dice la palabra, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿de qué forma? Como ángel de luz. ¿Sabe qué significa eso? Si eso no es malo. Si eso no es malo. Eso significa, si eso no es malo. ¿Cuántas cosas los cristianos hacemos pensando que eso no es malo? Y terminamos mal. El diablo se disfraza como ángel de luz. Usted dirá, pero si estos niños son inocentes, criaturas. Pues los niños sí, pero usted no. Y usted es la persona que tiene que guiarlos a ellos. Y por eso es que la Biblia declara que el padre es el sacerdote del hogar. La palabra del Señor declara que el papá es el que debe de poner las cosas en su lugar en la casa. Si los niños están haciendo alguna cosa mala, los padres son los que corrigen. Dios nos puso no como adornos en la casa, nos puso para corregir, para hablar con los muchachos, para decirle, mira hijo, eso no está bien, mira hija, eso no está bien, te va a castigar el Señor. Si tú no quieres hacerme caso a mí, si no te importan mis consejos, va a haber un momento donde te vas a ver con Dios. Y cuando Dios decide castigar, hermanos míos, castiga donde duele. Castiga donde duele, mi hermano. Entonces, Satanás es el que se viste como ángel de luz. Satanás es el que trata la manera de presentar algo malo que luzca como que es bueno. ¿Qué tiene de malo? Usted mire qué chulo se ven los niños. Usted váyase a las tiendas y vea los disfraces, hermanos. O sea, algunos asustan con solo verlos puestos ahí. Y a cual más feo. Y ahora nosotros andamos con ese tipo de situaciones. En mi país, repito, es el famoso Día de las Brujas. Y se hacen muchas bromas acerca de estas cosas. Pero todo, vuelvo a repetir, tiene una connotación con los espíritus. Todo tiene que ver con gente que ya partió. Y por eso es que se celebra el 31 de octubre, porque está bien cerquita el Día de los Santos Difuntos, el Día de los Muertos. Y por eso es que hay tanta creencia. Algunos creen tanto en estas cosas, y usted se dará cuenta, que hay gente que le lleva comida a los muertos. ¿No es cierto? Porque piensan que los muertos van a salir a comerse el banquete que les han llevado. Nada que el pobre señor que cuida el cementerio es el que se da gusto a medianoche volándose todo lo que han llevado. ¿No es cierto? Porque no es así. Y si usted conoce a alguien que le ha dicho en alguna oportunidad en la vida, mira, no importa lo que ese pastor diga, no importa lo que la Biblia diga, yo hablé con tal persona, yo hablé fulano de tal vino, y se presentó esa persona con quien habló y quien se le presentó, de acuerdo a la Biblia, es un demonio, es un espíritu. ¿Por qué? Porque Satanás se viste como ángel de luz. Recuerdo una vez ver por televisión a una señora angustiada, porque resulta que ella era hija única, y su madre había muerto en los Estados Unidos, y resulta que ella se enamoró de un irlandés y decidió ir a vivirse con el irlandés hasta Irlanda, y dejó a su madrecita sola en los Estados Unidos. Entonces a ella le llamaron para decirle que su madre había muerto. Resulta que cuando ella se dio cuenta, habían pasado 8 días ya que su madre había fallecido. Y le dolió el corazón porque se vinieron a dar cuenta que la señora estaba muerta como 4 días más tarde, cuando no la veían que salía del apartamento. Entonces esta mujer llamó porque estaban entrevistando a un espiritista. Y la pregunta de esta mujer era, yo quiero saber si mi madre murió en paz. Eso es lo que quiero saber. Si mi madre murió en paz,
y si puedo tener las últimas palabras. Entonces, claro, este hombre dijo, mira, dice, déjame hacer contacto. Y comienza a hacer preguntas el espiritista. ¿Cómo era tu madre? ¿Cuáles eran las facciones? ¿Con cuántas veces estuvo casada? Preguntas de esa naturaleza. Cuando de repente se presenta una situación insólita, el hombre dice, sí, ahorita estamos conectados con tu mamá. En este instante está ella ahí. Y la mujer, pero esquizofrénicamente, comienza a llorar y comienza a decirle, dile que me perdone, dile que me perdone. Y el hombre comienza a decirle, dice tu mamá que estés tranquila, que ella está en un lugar de solaz, esparcimiento, que ella está descansando eternamente. Y dice que te espera, imagínate. Queridos hermanos, esa es una falsedad. Ahora, déjeme decirle algo. Con estas personas ni se meta, por favor. Porque de que tienen comunicación con los espíritus, los tienen. La Ouija. En la casa de ningún cristiano debe haber un juego de Ouija. Si usted tiene un juego de Ouija en su casa, usted está retando al mero diablo. Porque ese juego de Ouija es un juego que sirve para comunicarse con los espíritus. Y hace muchos años, antes de conocer a Cristo, yo me llevé buenos sustos con esa cosa. Entonces, sirve para comunicarse con los espíritus. Y déjame decirte algo, los espíritus demoníacos existen. Entonces, esos espíritus se visten como ángeles de luz. Usted cree que está invocando a alguien, pero verdaderamente a quien está invocando es a Satanás el diablo. Entonces, amados, no juguemos con estas cosas. Ahora, respetemos porque el creyente debe de respetar. Usted no se ponga a pelear con gente ni querer imponer su creencia sobre la vida de otras personas que a lo mejor piensan que somos ridículos. Sin lugar a duda que el martes le van a preguntar a usted, como ha sucedido conmigo, los profesores de los niños, ¿y por qué no trajo al niño ayer? Sea prudente en su respuesta. Somos cristianos. Punto. Somos cristianos. Y una vez una profesora de uno de mis hijos me dijo, ¿y los cristianos no celebran Halloween? Y le digo, no, nosotros no celebramos Halloween. ¿Y por qué? Le digo, porque es una invocación a los muertos. Oh, ¿really? Me dijo. Y le dije, sí. I didn't know that. ¿Y es la profesora? Entonces, el problema es que ellos lo ven como una actividad más de los niños. Algunos de ellos, repito, lo hacen con toda sinceridad. Yo no pienso que la profesora esté comprando las calabazas ahorita pensando en los muertos. Yo no pienso que ella esté viendo los disfraces pensando en el espiritismo. No lo creo. Lo están haciendo porque no saben. Pero usted y yo sí sabemos. Y como sabemos, no podemos practicar cosas que hace este mundo o que pueden molestar a Dios. Porque a Jehová nuestro Dios solo serviremos. Solo a Jehová tendremos temor, amados míos. Yo no entiendo cómo hay jovencitos en nuestra iglesia, o adultos también, que les fascina ver películas de terror y a la hora de la noche no pueden ni dormir siquiera. Esa es la cosa más absurda que yo puedo ver. Les fascina ver películas de terror y a medianoche andan buscando con quién dormir. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de eso? Y eso son puras situaciones tremendas, porque la Biblia dice que solo a Jehová hay que tenerle miedo, nada más al Señor. De ninguna otra cosa es digna. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. Una sola oportunidad en la Biblia demuestra a Samuel, quien había muerto y se presentó. Una sola oportunidad, nada más en toda la Escritura. Y nosotros consideramos que ese fue un acto permisible de Dios para indicarle a Saúl algo que Dios tenía establecido, nada más. El espiritismo existe y hay gentes que viven de eso. Las cartas, por ejemplo. Yo conozco personas que van, quieren leer las cartas. Hay personas, hermanos, yo he conocido a lo largo de mi vida, gente que va a buscar brujos porque están enamorados de un hombre, de una mujer. Y quieren ver la manera de acercarse a ese hombre o de quitarle el hombre a esa mujer o quitarle la mujer a ese hombre.
y andan haciendo sahumerios, y andan comprando ajos, y comprando ruda, y haciendo una cantidad de limpias y de cosas por el estilo. Lo único que limpia verdaderamente es la sangre de Cristo Jesús, nada más. Fuera de eso no hay nada. Usted anda recogiendo tierra en los cementerios. Una vez me encontré yo a un hombre que venía del Medio Oriente, de recoger tierra de Egipto, porque él tenía que recoger tierra de 7 naciones, porque él estaba haciendo un conjuro. Mire, me dio miedo el hombre, pero no tanto por lo que estaba haciendo, sino porque la cara era bien fea, la de este hombre. Pero yo le comencé a explicar, le digo, ¿y usted cree en esas cosas? Y me dijo, usted no sabe, me dijo, el poder que tiene esta gente. Y todavía dijo esta gente, y comenzó a hablarme de cosas que yo ignoro verdaderamente. Pero él me comenzó a mencionar de los poderes de brujerías y de adivinos, aún para poner presidentes en las naciones de América Latina. Cómo hay gente de una élite bien elevada que anda buscando personas y para hacer sahumerios y hacer una cantidad de cosas y poner y quitar presidentes en las naciones. ¿Usted cree eso? El poder del diablo existe porque la palabra de Dios dice que existe. Claro que sí. Y si usted anda jugando con esas cosas, se va a llevar una gran sorpresa. Se va a llevar una gran sorpresa. Ahora, ¿para qué meternos en eso? Si Dios es todopoderoso. ¿Para qué meternos con el diablo si fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Para qué vamos a querer invocar a los muertos? Ahora, yo no estoy diciendo que perdamos el respeto por ellos. No estoy diciendo que los olvidemos completamente. Pero tratar de conversar con ellos es inútil. Es por eso que cualquier cosa hay que hacerla en vida, hermano, en vida. ¿Quieres mandar flores? Mándalas ahora. Un regalito para el pastor, ahora que estoy aquí enfrente suyo. ¿Para qué voy a esperar que me amuele? Ya estuve en el hospital un día de esto. ¿Para qué voy a esperar que me enferme? Mejor cuando esté en vida. ¿Quiere hacer algo por su mamá? Llámale por teléfono ahora y dígale, te quiero, mamá. Antes que te muras, te quiero decir que te amo. Pero mientras estamos en vida, no se va a quedar con ese gran remordimiento después. Amados míos, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay nadie, Señor. Nos sentimos privilegiados de conocerte. Nos sentimos privilegiados de ser tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Sabemos que tú viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también a destruir el poder de las tinieblas. Y que las tinieblas no tienen nada con el pueblo de Dios. El día de mañana, Señor, donde las fuerzas del mal se desatan en los 4 ángulos de la tierra, nosotros clamamos por la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, para que nos cubra con su poder y con su bendición. Cubre y protege a nuestros hijos, Señor. Bendice el pueblo de Dios en el mundo entero, y que podamos proclamar el nombre de Cristo por encima de cualquier otra cosa que este mundo haga, porque reconocemos que solo tú eres Dios. Y aunque el mundo adore a sus dioses, nosotros adoraremos a Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre.